لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Vamos a ver el hadiz de hoy, primero que nada. Este es un hadiz Qudsi, ¿no? Bastante largo, por cierto. Yo me lo copio acá en árabe para tenerlo a mano por si quiero comprobar algo. Y dice así. Es un hadiz que está en varias fuentes, ¿no? Bastante conocido. Cuando Allah creó a Adán y sopló en él el espíritu, Adán estornudó y dijo Alhamdulillah, ¿sí? Alabando a Allah con su anuencia, o sea, con su permiso. Entonces le dijo su Señor, Allah es misericordioso contigo, oh Adán, o sea, Yarhamukallah, ya Adam. Y estas dos cosas han quedado, como otras que vamos a ver a continuación, como parte del adab, como parte de la conducta. O sea, son como la explicación del origen de ciertas conductas. En este caso, que cuando uno estornuda dice Alhamdulillah. Y si alguien lo escucha estornudar, le dice Yarhamukallah, ¿no? O Rahimakallah, que Allah tenga misericordia de ti. Entonces, Allah le siguió diciendo, ve, Adán, donde aquellos ángeles, a una asamblea de ellos donde están sentados, y diles, Assalamu alaikum. Así lo hizo y ellos le respondieron, wa alaika salam wa rahmatullah. Entonces volvió Adán con su Señor, quien le dijo, este es tu saludo y el saludo de tus hijos entre ellos. Es decir, que ese primer saludo de Adán a los ángeles que le enseñó Allah y la respuesta que recibió de ellos está instaurada desde el principio de esta manera. E inclusive hay una regla de adab ahí escondida que le dice que vaya a un grupo de ángeles que están sentados. Porque cuando uno llega a un grupo de gente sentada, uno debe preceder con el saludo, debe saludar antes, ¿no? Ya saben que hay una cuestión sobre esto, ¿no? El parado saluda al sentado, el montado saluda al parado y al sentado, ¿sí? En primer lugar, o sea, debe preceder en la cuestión del saludo. Le dijo Allah con sus dos manos cerradas, ¿sí? Elige, ¿cuál de ellas quieres? Dijo Adán, elijo la derecha, pues ambas manos de mi Señor son una derecha bendita. Es decir, Allah no tiene, subhanahu wa ta'ala, una derecha y una izquierda. Luego él la abrió, o sea, Allah abrió su puño, y aquí que en ella estaban Adán y su descendencia. Preguntó, oh Señor, ¿quiénes son esos? Respondió, esos son tus descendientes. Cada ser humano tenía escrita su edad ante sus ojos, entre sus ojos, es decir, su ajal, ¿no? Saben que se dice que toda cosa viva tiene un término de vida, o sea, un plazo de vida. Su plazo de vida estaba escrito entre sus ojos. Entre ellos había un hombre más brillante y preguntó, oh Señor, ¿quién es ese? Contestó, ese es tu hijo Daud, o sea, David, ¿no? He decretado, el profeta, he decretado para él una vida de 40 años. Dijo, oh Señor, auméntale su vida. Dijo, eso es lo que se ha escrito para él, respondió Allah. Dijo, oh Señor, le doy por cierto 60 años de mi vida. Respondió, tú responderás por eso. Es decir, le cedió a Daud esos 60 años de su vida. Luego fue albergado en el paraíso lo que Allah quiso y posteriormente se lo hizo descender de él. Adán llevaba la cuenta para sí y cuando vino a él el ángel de la muerte le dijo, te has apresurado, se han decretado para mí 1000 años de vida.
Y contestó el ángel: desde luego, pero tú le cediste a tu hijo Daud 60 años. Y así se les dijo a Adán, y su descendencia también se les dijo, y olvidó, y también su descendencia olvidó. Dijo, supongo que el Nabí alayhi salam, y desde entonces es que se ha ordenado la escritura y el testimonio para los compromisos. Es decir, el hombre se olvida y se desdice. Acá se desdice de esa declaración que menciona el Corán en otro lugar, ¿no? ¿Acaso no soy vuestro Señor? Y también se olvida el hombre de sus pactos, de sus compromisos. Por eso el Corán ordena poner por escrito los contratos, las compraventas, los compromisos, ¿sí? Y que ese acto tenga testigos, ¿sí? Ambas cosas, o a veces una sola de ellas, es suficiente. Pero debe haber también testigos de esos actos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto o alguna reflexión? Bueno, no habiendo reflexiones aunque sea después. Igual, este hadiz es sencillo, ¿no? No tiene muchas cuestiones raras, pero tiene un montón de detalles como decía, de los orígenes del árabe, donde se originan algunas cosas. Cuando armé la risala del Kushairi, me pregunté, bueno, ¿qué pongo adelante? Y digo, bueno, voy a poner definiciones del sufismo. Entonces, en una de las páginas de adelante, seleccioné algunas definiciones del sufismo que cuando uno las lee, en realidad, son bastante diferentes entre sí, ¿no? Así que vamos a leer esas reflexiones y después vamos a leer el capítulo que se llama así, el sufismo, ¿no? Hay un capítulo de la Risala del Kushairi que se llama At-Tasawuf, el sufismo, y donde el Kushairi, digamos, más que ponerse a discutir, discute un poco al principio la etimología y después directamente le da la palabra a todos los sheikhs que le precedieron sobre cómo definen el sufismo. Y vamos a ver, si es posible, cuál definición prefieren ustedes o con cuál se quedarían, ¿no? Las que yo puse al principio del libro están acá. Son 5 de grandes sheikhs de los primeros siglos, ¿no? El sufismo es que Dios te mate para ti mismo y te reviva en él. Esta es una definición del Junaid, ¿sí? El Junaid, ustedes saben, es, digamos, como lo llamaban el imam Hadith Taifa, el imam de este grupo, el imam de los sufíes. También lo llamaban el pavo real, porque en él se desplegaban todas las bellezas del conocimiento, etc. En cuanto a Samnun, define el sufismo como que no poseas nada y no seas poseído por nada. El Ruwaym, que fue uno de los cultores del amor divino, decía, es entregarle el alma a Dios para que Él haga lo que quiera. Rudabari, uno de los ancestros ahí en Nishapur, decía, el sufismo es arrodillarse ante la puerta del amado, aún siendo echado de allí. Y por último, Zulukli decía, el sufismo es renunciar a objetar y oponerse. Esta es como una especie de, bueno, en estas 5 hay varias tendencias, ¿sí? ¿Alguien elige alguna de estas sobre las demás? La primera y la última para mí. La primera y la última, muy bien. ¿Qué más? ¿Algún otro?
La primera. La primera. La primera. ¿Alguien más tiene alguna opinión? A mí también la primera me llama más. Muy bien. Sí, la definición del Junaid es en realidad implica, digamos, el faná, ¿no? O sea, que Allah te lleve al faná y te dé nueva vida en él. Pero también hay otros detalles muy importantes. En cuanto al último, lo del Suluki, es en realidad un fruto del sufismo, ¿no? Esto es un fruto del sufismo. Es decir, dejar de objetar y de oponerse. Uno deja de objetar y de oponerse cuando ha llegado a su Señor y sabe que todo proviene de Él. Entonces ya no se discute nada de lo que pasa. Y después, bueno, acá hay algunas cuestiones que tienen que ver con el amor, como esto de arrodillarse en la puerta del amado, etc. Este es un dicho también que se le atribuye a Ali ibn Abi Talib, ¿no? No sé si lo dice como una definición, lo dice en estos términos, diferentes de lo que dice acá. Dice, ¿quién es realmente el fakir? ¿Sí? El fakir, el verdadero fakir, o sea, el que ha alcanzado la verdadera pobreza espiritual, que sabe que no es dueño de nadie, de nada, no es aquel que no posee nada, que sería la definición normal de un pobre, sino aquel que no es poseído por nada. Entonces esto es en realidad una definición de un estado también, una estación muy elevada del sufismo, que es la estación del faqr, de la pobreza. Bueno, vamos a leer entonces, inshallah, el capítulo. Bueno, dice, la pureza o limpidez, safá, es una virtud elogiada por todas las lenguas, y su opuesto, la impureza o turbiedad, kadura, es condenada de manera análoga en todos los idiomas. Nos narró Abdallah ibn Yusuf al-Isbahani que Abu Juhayfa contó: un día salió a vernos el mensajero de Dios con el rostro denudado y dijo: se ha retirado la pureza de este mundo y solo perdura en él la oscura suciedad. La muerte es hoy un regalo para todo musulmán. Lo que introduce acá el autor con esto es de alguna manera relacionar como etimología de la palabra tasawuf la palabra safá, pureza, que es, digamos, una de las etimologías que prefieren los sabios. Aunque después, ahora a continuación, va a decir que en realidad no se puede determinar a ciencia cierta una etimología para la palabra tasawuf o para la palabra sufi. Y lo voy a explicar concretamente de manera breve. Con el tiempo, este nombre, tasawuf, se generalizó para denominar a este grupo, y así se dice de un hombre que es un sufi y de la comunidad y pluralidad sufía. A quien se encamina a eso se lo llama mutasawwif, y al grupo de estos mutasawwifa. Acá, a menudo nosotros decimos yo soy un sufi. En realidad no somos sufi, ¿no? A lo sumo somos mutasawwif. Mutasawwif es la manera, es la forma en que se designa a aquellos que están en el camino del sufismo, ¿no? Sin haber llegado a la meta, sin llegar a ser realmente sufi, ¿no? Porque esto no es simplemente una cuestión ideológica o de pertenencia a un cierto partido, es otra cosa, ¿no? No se registran antecedentes de este nombre en la lengua árabe, ni por analogía ni por derivación etimológica. Y resulta evidente que es una especie de apodo o título que se generalizó. En cuanto a quienes afirman que proviene de suf, lana, y que por eso se dice tasawuf, es decir, vestirse con lana, tal como se dice taqammas para referirse a vestir una camisa, un camis. Saben que la palabra camisa viene del árabe, ¿no? Se dice camis.
en árabe. Es un origen posible, aunque no obstante, esta comunidad no es la única que se viste de lana. O sea, toma la primera acepción, que es que viene del suf, que viene de lana. Y entonces esa forma verbal que adopta la palabra es equivalente a otras formas verbales similares para decir de vestirse de esa manera, ¿no? Una pregunta, Imán, por favor. Sí. ¿Podrías explicar la palabra murid, por favor? Sí. La palabra murid en realidad es el participio activo de la palabra de arada, que es querer algo, y de irada, que es voluntad, ¿sí? Entonces, el tema de la irada es una de las cuestiones también, uno de los conceptos muy difíciles de entender, porque bueno, uno tiene que decidir qué tanta voluntad uno tiene, ¿no? En última instancia, entonces no es una cosa sencilla, pero se dice que la palabra murid literalmente significa el que quiere, el que aspira a algo, ¿sí? Y hay un equivalente pasivo que se dice murad, que es el querido o aspirado por alguien. Es el participio pasivo. Entonces se dice que la gente del tasawuf se divide en dos grupos, los murid y los murad. El murid es el común de la gente que recorre el camino, ¿no? O sea, siente en sí un anhelo, ¿sí?, de su Señor y se encamina en ese sentido, ¿no?, como puede, ¿no?, siguiendo alguno de los, digamos, lo que más, los caminos que más se adaptan a su alma, ¿sí? Ese es el murid. Y la palabra se generaliza para todos los aspirantes que están en el camino. El murad, son muy pocos los murad. No son los que aspiran a Allah, sino que Allah los ha querido a ellos y los ha elegido. Por eso dicen que algunos de los que recorren el camino fueron directamente elegidos por Allah. Esos son los murad. Los eligió inclusive desde muy jóvenes y tienen una vocación espiritual arrolladora que se manifiesta ya directamente, a veces de niños o en la adolescencia, y su llegada al final del camino es fulgurante, digamos, es inmediata. Aunque después, con el paso de sus vidas, van como aquilatando los logros que Allah les ha concedido al principio. Esa sería una definición. En cierto sentido, la palabra murid, en algún sentido, podría ser equiparable a la palabra mutasawwif que vimos antes, ¿no? Creo que eso era tu pregunta. Sí, en un sentido sí. Lo que pasa es que mutasawwif se usa muy poco, se usa más que nada, y yo lo he visto usar más que nada para decirle o para recordarle a alguien que no debe llamarse sufi, sino, en todo caso, es suficiente con que se diga murid, o que se diga faqir, un pobre, uno que no tiene nada y que está esperando que su Señor le dé riqueza verdadera, etc., ¿no? Gracias. Respecto de la tesis que afirma que esta palabra está relacionada con el banco o con la galería, sufa, de la mezquita del mensajero de Dios, su objetivo de procedencia de ninguna manera podría ser sufi. Estas son cuestiones de la lengua árabe, ¿no? O sea, si viniera de sufa, jamás se formaría un adjetivo sufi, porque ha perdido una F, digamos, y aparte hay una letra larga que no tiene sentido de estar allí. En cuanto al alegato de que sufi se deriva de safá, pureza, se trata de una etimología que contradice las reglas del idioma. O sea, tampoco se lo puede relacionar con pureza, aunque de todas estas relaciones, la de la pureza es la que más se corresponde con el objetivo del sufismo. Entonces, por eso, de alguna manera, y como las
las palabras son parecidas, aunque etimológicamente no se puede derivar una de otra, por cuestiones del idioma que no tiene sentido que expliquemos acá, que sería demasiado largo, ¿no? Hay un dicho que yo siempre me acuerdo que dice así, es como una especie de juego de palabras, como en verso, en árabe, ¿no? Quien es purificado por el amor es un puro, y quien es purificado por el amado es un sufi. Man saffaha al-hub fahuwa saf, wa man saffaha al-habib fahuwa sufi. Y ahí en ese dicho hay también mucha tela para cortar, pero no la vamos a cortar hoy, la tela. Bueno, después la afirmación de quien dice que proviene etimológicamente de fila, saf, en el sentido de que ellos están con sus corazones en la primera fila en la oración comunitaria en las mezquitas, es correcto en cuanto al significado, pero el paradigma gramatical utilizado está muy lejos de las reglas de la lengua. O sea, eso también se dice, ¿no? Que viene de saf. Saf es una fila. Entonces, la gente del camino es la que llega primero a la mezquita y se ubica en las primeras filas, que ustedes saben que han sido destacadas en algunos hadices del profeta, alayhi salatu wassalam. Aunque otros, hay una historia muy conocida, ¿sí? Que me vino a la memoria. Había un gran sufi que llegaba siempre primero, el día del Jumu'ah, del viernes, y estaba siempre en la primera fila. Y un día tuvo una contrariedad, alguien lo detuvo en el camino y demás, y llegó tarde, y se tuvo que quedar en la última fila y se puso a pensar, dice, ¿qué va a decir la gente, digamos, que estoy en la última fila? Y a partir de ese día, nunca más se puso en la primera fila para rezar con la gente de la primera fila. ¿Y por qué? Le dijeron, le preguntaron, ¿qué pasa? Que vos antes estabas... No, dice, porque ese día que Allah me hizo llegar tarde, comprendí que yo me ponía en la primera fila no por Allah, sino para que me vieran los demás. Bueno, tampoco viene del saf. Cualquiera sea el caso, la notoriedad que ha alcanzado este grupo, los sufíes, lo exime de requerir una definición analógica o etimológica del nombre con que se los designe. O sea, en última instancia, esto no es una cuestión tan importante, ¿no? Saber de dónde viene el nombre. Se han dado todas estas definiciones, inclusive entre los especialistas occidentales que estudiaron el tema mucho tiempo después. Algunos llegaron a decir que provenía del griego Sofía, o sea que Sufi provenía del griego Sofía, que quiere decir sabiduría, ¿no? O sea que lo relacionaban de alguna manera con una palabra extranjera, que solo tardíamente, digamos, fue ingresando en el árabe y nunca se la usó como tal, digamos, sino que se le dio, digamos, otros sentidos, como el caso de hikma u otras palabras. La gente ha discutido mucho sobre el sufismo. ¿Qué significa? ¿Quién es un sufi? Y cada uno lo ha interpretado según su propia visión. Referir todo eso aquí nos apartaría de la concisión que nos hemos propuesto y por ende mencionaremos solo algunas de sus afirmaciones sin entrar en detalles, si Dios quiere. Es decir, bueno, y esto tiene que ver con lo que vimos al principio, ¿no? Pusimos esas 5 definiciones que están acá, pero acá hay muchas más, como vamos a ver. Y ustedes se sintieron atraídos por algunas respecto de otras. Y bueno, y eso tiene que ver con la manera en que ven el camino de alguna manera, ¿no? De algún modo. O sea, ¿qué significa esto para ustedes? Y es interesante que uno se lo plantee realmente, ¿no? Porque no por el hecho de buscar una definición, ¿no? Sino para
saber realmente qué pienso y qué espero o qué creo que es esto en lo que estoy. Escuché de Muhammad ibn Ahmad ibn Yahya al-Sufi que le preguntaron a Abu Muhammad al-Jurayri sobre el sufismo y contestó: es adoptar las cualidades éticas sublimes y desprenderse de los rasgos ruines del carácter. Bueno, esta es una definición tradicional, ¿no? que después lo vamos a ver también de otras maneras. En realidad, una de las concepciones o definiciones del sufismo es alcanzar la perfección del carácter, o sea, la perfección ética. Pero en realidad, en el fondo, el objetivo está más allá, ¿no? O sea, alcanzar esta perfección ética es como preparar el terreno. No sé si entienden la diferencia. Es lógico que, digamos, o es lo que se nos enseña, que debemos cultivar las virtudes éticas. Inclusive dijo el profeta: solo fui enviado para perfeccionar las partes nobles o las noblezas del carácter. O sea, como que su función profética era fundamentalmente modificar el carácter de la gente, enseñándole las virtudes éticas. Entonces, eso es así, es una buena definición del sufismo. Y tiene que ver con todo el trabajo, podría decirse de alguna manera, ¿no? Los rasgos ruines del carácter son los vicios que tenemos, ¿no? La soberbia, la envidia, la ira, la lujuria, ¿sí? La mentira, la hipocresía, todos esos rasgos y otros más, digamos, son las suciedades del carácter. Y eso es lo que hay que superar. O sea que esta es una definición básica que después se repite con otros términos por otros grandes maestros, ¿no? Escuché de Abu Abdurrahman ibn Yusuf al-Isfahani que al-Junayd, cuando le preguntaron sobre el sufismo, contestó. Y acá está el dicho que mencionábamos al principio, ¿no? Es que el real te mate para ti mismo y te reviva en él, ¿no? Y acá, bueno, hay una nota, vamos a ver, no sé, tengo las notas aparte, porque a veces es importante ver el tema de las notas. O sea, con su recuerdo, o sea, que te reviva en él con su recuerdo y el diálogo íntimo con él, ocupado solo en lo que te llega de él. Esta es la categoría más perfecta del tasawuf. Esto lo dice el comentador, ¿no? El comentador de la Risala, del cual nosotros hemos puesto aquí al pie algunas aclaraciones sobre algunos puntos que son más difíciles. Escuché del Sheikh Abu Abdurrahman al-Sulami que al-Husayn ibn Mansur al-Hallaj, cuando le preguntaron sobre el sufi, contestó: es el de una esencia solitaria y única, que no acepta a nadie y nadie lo acepta a él. Es decir, está totalmente atento a Dios Altísimo y no queda en él espacio para interactuar o hablar con otro que él. Este es el más elevado de los estados espirituales del sufí. Y bueno, prácticamente coincide con lo anterior, ¿no? Coincide con lo que dice el Junayd. Son dos voces diferentes, ¿no? El Junayd era un hombre exteriormente tranquilo, podríamos decir, o se dice de él que que no estaba embriagado. En cambio, Mansur al-Hallaj, que como ustedes saben, fue condenado y martirizado, ¿no? Por varios dichos digamos, que siguió proclamando pese a la condena, como Ana al-Haq, yo soy el real. Lo describe como un ser único y solitario, ¿no? Y esa soledad tiene que ver como que en realidad su única relación es con Allah. Acá
se está refiriendo al estado verdadero del sufi, ¿no? Mientras que lo que dice el Junaid es como la definición de lo que produce el sufismo. También escuché de él que Abu Hamza al-Baghdadi decía: los signos del sufí sincero son la pobreza luego de la riqueza, la humillación luego de la gloria y esconderse luego de la notoriedad. Y los del sufí falso son la riqueza mundana luego de la pobreza, la gloria que sigue a la humillación y la fama luego de ser ignorado. ¿Entienden esto, no? Es decir, el que empieza, el que deja la riqueza por la pobreza, ¿sí? El que deja la gloria por la humillación, el que deja la notoriedad para esconderse, ese es el sufí sincero, ¿sí? El que empieza proclamando pobreza y se hace rico, el que empieza, digamos, humillándose para luego envanecerse y glorificarse, y el que empieza siendo ignorado para adquirir fama, ese no es sincero. Por eso escapaban los sufíes de la primera época, escapaban de la riqueza, escapaban de toda gloria y de todo reconocimiento entre la gente, ¿no? Le preguntaron a Amr ibn Uthman al-Makki sobre el sufismo y contestó: es que el siervo esté en cada momento con lo más digno para él ante a Dios en ese instante. Esto es una definición del sufi de otra manera, ¿no? No está definido tanto al sufismo como al sufi propiamente, ¿no? Porque eso también es una cuestión a distinguir, ¿no? Por un lado, hay quienes definen el método o el camino, y hay quienes definen al resultado del camino, que es el sufi. Y sobre esto dice el comentador: porque el sufi es quien se aferra a lo más conveniente en su momento espiritual, tanto en sus acciones como en sus estados espirituales y en el resto de aquello con lo cual se aproxima a su Señor. Esto tiene que ver con un dicho muy famoso que ustedes lo habrán escuchado y que dice así, literalmente dice en árabe: el sufi es hijo de su momento, hijo de su momento. Es decir, él hace lo que el momento en el cual está le exige, ¿sí? Él sigue el adab que requiere de él cada momento que está viviendo, ¿sí? Esto se traduce generalmente como el sufi es hijo del instante. Pero eso de que es hijo del instante, digamos, trae mucho a colación esta cuestión ahora de la hora y todas esas cuestiones que no son tan así en el sufismo, ¿no? Acá tiene que ver con otra cosa. Hay que estar en el instante y actuar en el instante con el adab que el instante requiere. Eso es ser hijo de su instante. Muhammad ibn Ali al-Qassab decía: el sufismo es un carácter magnánimo que se manifiesta en un momento sublime, proviniendo de un hombre generoso y entre gente noble. Esta es una definición muy bella y está hablando del sufi, digamos, del actuar del sufi, de su generosidad y de su compañía, ¿sí? Porque en realidad las mejores manifestaciones del sufismo se ven en la llamada, digamos, entre los compañeros del camino, ¿no? Le preguntaron a Samnun sobre el sufismo y contestó, este es uno de los que pusimos al principio: es que no poseas nada y no seas poseído por nada. Es decir, dice el comentador, que te liberes de bienes y de pretensiones, y que no te dominen las pasiones distrayéndote de tu Señor. Le preguntaron a Ruwayn sobre el sufismo y contestó: es entregarle el nafs a Dios para que Él haga lo que quiera. Esto es lo que está también al principio, entregarle el nafs
Cuando uno dice entregarle el alma, no lo entiende de la misma manera, ¿no? O sea, entregarle el nafs a Dios para que Él haga lo que quiera. Es decir, entregarse totalmente a Él porque se ha afirmado en ti la satisfacción con lo que a Él le complace. En realidad, esta entrega solo se produce en la estación del rida, o sea, de la satisfacción con todo lo que proviene de Allah, subhanahu wa ta'ala, ¿no? Al-Junayd, interrogado sobre el sufismo, dijo: es que permanezca junto a Dios Altísimo sin apegos, ¿sí? Fíjense que acá no es que siempre dio la misma definición, ¿no? O sea, le escucharon decir sobre el sufismo lo que dijimos ahí al principio, ¿sí? Que Allah te mate para ti y te reviva en Él, pero también es que permanezca junto a Él sin apegos. Y el comentador dice, es decir, sin que haya ni una pizca en ti de amor o confianza en otro que Él, porque ves que todo en lo que estás es por la gracia de Dios para contigo. O sea, ese estado también es el de la absoluta confianza en Allah. Acá está definiendo en realidad también uno de los estados espirituales elevados, más que definir, digamos, el proceso. Escuché de Abdurrahman ibn Yusuf al-Isbahani que Ruway ibn Ahmad al-Baghdadi decía. Acá hay otro dicho de Ruway, ¿no? Que está citado también antes. El tasawuf está apoyado en tres cualidades: aferrarse a la pobreza y depender solo de Dios, realizar y confirmar la generosidad y el altruismo y renunciar a la oposición y la elección. ¿Sí? Esta es una definición muy, muy buena, muy profunda. Habla de tres, digamos, de tres basamentos del camino. Uno es la pobreza, siendo consciente que uno depende solo de Allah, ¿sí? El otro es realizar y confirmar con los hechos dos cosas: la generosidad y el altruismo. ¿Saben la diferencia entre generosidad y altruismo? Uno puede ser generoso con lo que le sobra, cuando tiene de más, pero ser altruista es todavía más elevado, ¿sí? Las dos cosas están juntas, o sea, el altruismo es la forma más elevada de la generosidad, porque es darle al otro en perjuicio de uno, ¿sí? Preferir al otro antes que a uno mismo, perjudicándose uno, de alguna manera, ¿no? Ese es el izar, ¿sí? El altruismo. Y renunciar a la oposición y la elección, ¿no? Esto tiene que ver también con algún dicho de Suluki que está citado al principio, ¿está? O sea, no hay que oponerse a lo que, digamos, a lo que Allah ha dispuesto para uno, y hay que despojarse de la elección, creer que uno elige lo mejor o lo que le conviene, etc. Hay mucho para reflexionar en este dicho, ¿no? Sobre todo en la etapa en la que estamos nosotros. Ma'ruf al-Karji decía: el sufismo es aferrar las realidades espirituales y desistir de aquello que poseen las criaturas. Y tiene un largo comentario esto de Ma'ruf al-Karji, que dice así: porque quien conoce a Dios y sabe que nadie puede perjudicar, beneficiar, dar o vedar excepto Él, se aferra a esas realidades sutiles que lo acercan a su Señor, apartándose de lo que poseen las criaturas. Se cuentan que al visir de un rey, Dios le dio el triunfo espiritual apartándolo de ese soberano. El rey entonces lo hizo comparecer y le dijo amenazante: ¿es que huyes de mí? Sí, contestó el visir, porque he encontrado a alguien mejor que tú.
Esto incrementó el enojo del rey, quien preguntó: ¿quién es mejor que yo? Y el visir contestó: quien me da de comer y él no come, mientras que si tú no comes, no me alimentas. Quien me hace dormir y no duerme, mientras que si tú no duermes, a mí no me es posible dormir. Quien si peco, me disculpa, aunque mis pecados sean muchos, mientras que tú, si te desobedezco, te apresuras a castigarme. Hasta que finalmente el rey reconoció: tienes razón, él es mejor que yo, y se aferró a su puerta, dedicado a obedecerlo. ¿Qué les parece esta historia? Ay, hermoso. Es bellísima, sí, es bellísima, no la recordaba esta, bellísima. Hermosa es, hermosa. ¿Y quién es ese rey? Ese rey es el Nafs el Ammara, ¿sí? ¿Está? Y el otro, ¿sí? Es esa parte en nosotros que comienza a ser testigo de la situación y se va entregando. Y finalmente el Nafs nos arrincona y la situación es muy difícil, ¿sí? O sea, terminar de convencer al Nafs, ¿sí? Que es lo que se logra en esta situación, ¿no? A ese rey tirano que nos controla, ¿no? Ese es lo que dijo el Nabi alayhi salatu salam cuando le preguntaron: ¿tú también tienes un demonio, un shaitán? Y él dijo: sí, yo también, pero Allah me ayudó con él y se islamizó y ya no me ordena sino el bien. ¿Mm? O sea, Allah lo ayudó, porque guarda, ¿no? Uno no crea que uno, viste, entra con la espada desenvainada y puede controlar a su naf a los golpes. No es tan sencillo. Y se necesita la ayuda de Allah. Y lo importante es que cuando el nafs está en ese estado, ya no ordena el mal. Eso es lo mejor de todo. Bueno, Hamdun al-Qassar recomendaba: buscad la compañía de los sufíes, porque el villano consigue junto a ellos variadas excusas. ¿Sí? Esto tiene también bastante para cuestión. Dice el comentador: porque ellos lo educarán y guiarán si incurre en falta, sin juzgarlo, y no lo alabarán si obra el bien para no fomentar su orgullo. ¿Sí? Es decir, el villano, lo mejor que puede tener es la compañía de la gente, no de la gente del camino, ¿no? Está hablando de la compañía de los sufíes. ¿Sí? No la compañía que nos hacemos nosotros entre nosotros, sino de los que realmente han llegado a la meta del camino, ¿no? Esa es digamos, la cuestión acá, lo que está poniendo. Porque ellos saben y conocen y van a suministrarnos excusas, ¿sí? Van a saber manejar nuestro orgullo y al mismo tiempo van a ser amables con nosotros. Le preguntaron al Harraz acerca de los sufíes y respondió: es una gente a la que se le dio hasta que se regocijaron y se les negó hasta que se perdieron. Y luego se les convocó desde sus secretos íntimos. Decid a la gente: vamos, llorad por nosotros. Bueno, vamos a ver lo que dice el comentador, esto que parece medio enigmático. Se les dio, es decir, el Real derramó sobre ellos de sus mercedes y sus milagros hasta que reposaron en él y se les dilató el pecho ante él regocijándose. Y se les negó volverse hacia otro que él hasta que se perdieron. Es decir, se aniquilaron a sí mismos y ya no prestaron atención a sus almas. ¿Sí? O sea, se perdieron a sí mismos. Porque bueno, el lenguaje de estas expresiones hay que siempre interpretarlo, en muchos casos, no siempre, simbólicamente, ¿no? Y lo último que dice es: decide a la gente, vamos, llorad por nosotros, es decir, por estar privados de ese éxtasis nuestro. Bueno.
Dijo el Junaid. ¿Ven? Es el tercer dicho del Junaid, ¿eh? O sea, y esto es así, ¿no? Porque las definiciones no son unívocas, ¿no?, en estas cuestiones. Es decir, no hay una definición única. La definición puede provenir del estado en que la persona que enuncia la definición se encuentra en ese momento, o en la estación espiritual a la que ha llegado, ¿no?, ¿tá? O, digamos, aquel a quien se está dirigiendo y que le pide una definición. Dice al-Junaid, el sufismo es violencia y fatiga en la que no hay tregua ni reposo, ¿no? Acá está describiendo otro aspecto de la cuestión, otro aspecto totalmente diferente. Y dice el comentador, es decir, su gente no pacta ninguna tregua con sus almas por la perfección de su lucha interior para despojarse de los vicios e investirse con las virtudes. Por eso es, en realidad, visto desde esa manera, ¿no?, es una violencia en la que no hay tregua, ¿sí? Así es el yihad, ¿no?, o lo que se llama más vale en el sufismo, se lo designa como mujahada. Mujahada es el esfuerzo denodado, ¿sí? Y ese esfuerzo es fatigoso y no hay reposo en él. Uno no puede descansar un segundo. Esto está a veces ejemplificado con el hecho de esa serpiente con múltiples cabezas, que cuando parece que uno le ha cortado 6 y se queda un rato a descansar antes de cortar la última, aparecen de los cuellos de las 6 cortadas, 7 más en cada cuello. Entonces, no debe haber tregua con el más. Pero tampoco hay que pensar, como ya lo dijo antes, que todo depende de nuestro esfuerzo y de nuestra lucha. Es una cosa medio ambivalente esto, ¿no? Por un lado hay una lucha y por otro lado hay que saber que no depende de nuestra lucha, ¿no? Hay un dicho que siempre lo digo, que me quedó grabado, que dice, no es por insistencia o esfuerzo, sino que es un regalo del generosísimo. O sea, esto no es por insistir o por esforzarse, es en realidad un regalo. Pero lo contrario también es cierto. Si no hay ninguna insistencia o esfuerzo, ¿está ese regalo? Sí, también está. Está en los murad, ¿sí?, que mencionamos al principio, cuando me preguntó Mansur por lo que significaba morir. Está también en el murad. Pero los murad son muy pocos. Creerse que uno es un murad en el medio de este combate es el peor error posible, ¿no? Y dijo también el Junaid, ¿sí? Y todo lo que sigue son dichos del Junaid, ¿sí?, ¿no? Ellos, los sufíes, son gentes de una sola casa en la que no entran sino ellos, ¿no? Porque el objetivo de ellos es uno solo, y quien no lo comparte no puede ser de esa familia. Y dijo también, el sufismo es recuerdo con reunión, éxtasis con audición y acción con imitación. Recuerdo con reunión, éxtasis con audición y acción con imitación. Esta máxima breve y sintética admite distintas interpretaciones. Seguimos al autor del comentario. Reunión es concentración, del anhelo de Dios en el zikr, que no converse el recordante consigo mismo de otra cosa que aquello a lo que aspira, ya que el recuerdo con distracción es detestable. La distracción es la gafla, ¿no? La verdadera palabra opuesta a zikr es gafla, ¿sí? Porque zikr en el fondo es estar concentrado en una cosa. Cuando uno recuerda algo,
toda su atención está puesto en eso. Y si no lo recuerda, está distraído. En cuanto al éxtasis con audición, es porque el éxtasis genuino no se abstrae de una audición legítima de aquello que moviliza los corazones, sea porque proviene del libro de Dios o de la sunna de su mensajero o de otra fuente análoga. En otras palabras, el éxtasis wajid legítimo sigue atento a la letra de la ley sagrada. El wajid es un estado interior, ¿no? Un momento como que uno se sale de sí. La palabra éxtasis en español significa eso, ¿no? Como sentirse uno fuera de sí. Y se expresa con esta palabra wajid. Y eso puede provenir o proviene muchas veces de algo externo. Por ejemplo, de una poesía que se escucha, o de un canto que se escucha durante el samá, o de algo que se escucha del Corán, ¿no? Y hay muchas anécdotas, algunas sorprendentes, de cómo se produce este wajid en las personas. En cuanto a acción con imitación, es seguir la sunna, porque todo acto, estado o estación que no la imita es pura innovación, ¿sí? Ustedes saben que la imitación del profeta es la base de este camino, ¿no? Bueno, y dejamos acá porque se nos terminó. Seguiremos la vez que viene, inshallah. Creo que todos tienen el libro, ¿no? Sería bueno que hagan una selección de todo esto también. O más que una selección por ahí, porque no es que uno tenga que tomar algunos y dejar otros, ¿está bien? Sino que son como distintas miradas desde distintos aspectos sobre lo mismo, ¿no? Del sufismo en general, de lo que es el camino, ¿sí? De algunos de sus estados más importantes, ¿no? De las, digamos, de una caracterización desde otro punto de vista, como en este caso. Bueno, es bastante variado. ¿Alguna pregunta? ¿Se quedaron sin voz? No, Imán, no. La verdad que mirá, está todo. Bueno, alhamdulillah. Alhamdulillah, sí. Gracias, Hassan. No, Gracias, Hassan. Assalamu alaikum a todos, ¿sí? Aleikum salam. Salam aleikum a todos. Gracias. El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra, del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad que dicen en el Corán somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los auliyá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wasalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta a Jabir ibn al-Alladi, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith qudsi, dice Allah, nada lamento tanto
como imponerle a mi siervo creyente la muerte porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in.